Miren, yo le puse este título porque considero que no solo se debe de hablar del género, porque lo limitamos. Yo lo que creo que actualmente lo que se debe de hablar es de la perspectiva de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y las características sexuales. Aquí sí va incluido en este título todas las formas en las que se puede manifestar estos derechos humanos de estas personas de la comunidad LGBTIQ+. Y esto lo digo y vamos a dar algunos conceptos. Si se dan cuenta, en la fuente yo cito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24 del 2017. Primero debo de decir que las opiniones consultivas son opiniones técnicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emite cuando cualquier país de la Organización de Estados Americanos le pregunta y le dice: oye, Corte, ¿qué significa esto? ¿Qué puedo hacer yo en estos casos? Y entonces esas opiniones consultivas, lo que podríamos decir es que sí son vinculantes. ¿Por qué? Porque esas opiniones consultivas las hace interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y quién es la Corte para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos? La única facultada para hacer ese tipo de interpretaciones. ¿Quién realiza control concentrado de convencionalidad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se acuerdan ustedes, se creó la Organización de Estados Americanos como una organización de países del continente americano. Esos países que se asociaron para respetar los derechos humanos, justamente dijeron: ¿cómo hacemos, cómo aportamos al mundo, en el caso del continente americano, para que no vuelva a suceder algo como en la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial? Ese es el origen de la Organización de Estados Americanos. Ese es el origen de la Organización de Naciones Unidas. Organizarse y firmar tratados internacionales para que no se repitan las violaciones graves a derechos humanos. Entonces, en el continente americano, la OEA, la Organización de Estados Americanos, casi están todos los del continente americano. Ya se imaginarán que Cuba, Venezuela, Estados Unidos, sí para la convención, no para la Corte Interamericana, etcétera, pues no están dentro del sistema. Entonces firman estos estados la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es la convención? Un tratado internacional en materia de derechos humanos que México, a propósito, sí está firmado y ratificado ese tratado. Y además México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué es esto? Que acepta que le sentencie. Por eso tenemos casos, infinidad, contra México. ¿Sí? Ya los mencionaremos a lo largo de la exposición, en donde México ha sido exhibido por violar derechos humanos. Y ya no dejen la exhibición, ha sido condenado y ha cambiado el sistema jurídico mexicano como no tienen una idea. La verdad es que ha cambiado, ha revolucionado el derecho mexicano derivado justo de esta sentencia. Entonces, esta opinión consultiva, dentro de muchos conceptos, da el de sexo. ¿Qué es el sexo? Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente dice que en estricto sentido es la suma de características biológicas. Y entonces eso está muy fácil. Teníamos esta concepción de sexo niña o niño, mujer o hombre, y hasta ahí terminaba el tema. También da un concepto que es el de género, y dice que el género ha sido definido por la Corte como la manera de referirse a las identidades, funciones y atribuciones construidos socialmente. Entonces, ¿cómo fuimos aculturados nosotros? Pues justamente a que las mujeres, voy a decirlo como ha sido culturalmente, por supuesto estas acotaciones son adrede para que después veamos la evolución del mismo, que ahora ya no es así. Entonces, estas construcciones sociales, pues justamente es lo que se espera, ¿no? O se esperaba de la sociedad hacia nosotros, que la mujer se quede en casa a lavar, a planchar, a cocinar, y que el hombre salga a trabajar, ¿no? Entonces, eso era lo que la sociedad esperaba de nosotros, porque era un constructo social. Y todo esto, vean cómo ha sido cultural, ¿sí? Al final de cuentas, muchas de las veces que nos preguntamos ¿cómo cambiamos esto? Pues primero hay que apostarle a cambiar esa idea, ¿no? Que esa idea puede ser discriminatoria, que esa idea puede generar violaciones a derechos humanos. Entonces, como es lo que la sociedad espera de la forma en que hombres y mujeres deben comportarse, ¿no?
que entonces nos casemos, tengamos hijos, ¿no? En ese constructo social, y que la mujer sea la que cuida a los niños y que el hombre sea el proveedor. Esto empezó justamente a definirse y lo definieron como un sistema binario, que el sistema binario va a tener un sexo y un género, ¿no? Entonces la mujer en su concepto y en su estructura biológica, el hombre en su concepto y en su estructura biológica, y vamos nosotros justamente a que esa construcción de identidad de género pues ha permeado la cultura. Y hablando de México, pues ha permeado la cultura mexicana, ¿no? De tal suerte que siempre vamos a querer concebirlo de esa manera. Y aquí valdría la pena hacer la primera reflexión. ¿Está mal que nosotros concibamos a hombres y a mujeres bajo estos roles sociales? No, no está mal, está bien. Aquí lo importante es entender que puede ser que existan personas que no quieren tener el rol de mujer o de hombre como socialmente estamos acostumbrados. Y aquí el romper ese esquema es justamente de lo que se trata la clase. En ese ejercicio viene el primer punto muy importante del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué entendemos por libre desarrollo de la personalidad? Yo lo podría explicar de la siguiente manera. Es que tú hagas de ti, de tu vida, de tus actividades, lo que tú quieras y lo que te haga feliz. Si tú quieres ser esa mujer en casa, está bien. Si quieres tú ser ese hombre proveedor que sale a trabajar, está bien. Pero si quieres invertir los papeles, también está bien. Y entonces los hombres quedarnos en casa y las mujeres que salgan a trabajar. Y si no quieres vivir ni con una mujer ni con un hombre y quieres vivir solo, también está bien. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha definido los conceptos de familia. Nosotros, el concepto que tenemos culturalmente es, pues, mamá, papá, hijos. En muchos de los casos de la cultura mexicana, ahí viven también los abuelos, ahí llegan los yernos y ahí llegan los nietos, etc. Esa es la cultura, ¿no?, en gran parte del territorio mexicano. Entonces la Corte Interamericana dijo, ¿por qué necesariamente tiene que ser mamá y papá? ¿No? Y entonces empezaron, por ejemplo, en el caso de Atala Rifo contra Chile, dijo, ¿y por qué tiene que ser hombre y mujer y no mujer-mujer u hombre-hombre? O cualquier parte de la comunidad LGBTQ. Entonces, en la sentencia de Atala Rifo, dijo la Corte, y es que no hay ningún problema, ni ninguna afectación a que unos menores tengan dos papás y dos mamás. En Atala Rifo es lo que dijo. Y ustedes, justo va a ser una de las sentencias que quiero que lean, aunque yo la estoy comentando, sí es importante desentrañar muchísimos elementos. Y ahí lo que la Corte justo dijo, puede haber diferentes tipos de familia. Y entonces hoy día se acepta internacionalmente que haya mujer-mujer, hombre-hombre, o una persona sola, con su perrito, con su mascota. Eso es también una familia, bajo la concepción de que familia no tiene que ser esto que estoy refiriendo de mamá, papá e hijos. No sé si me voy explicando. Si las personas son felices, pueden hacer con su vida lo que ellos deseen y como lo quieran desarrollar en términos generales. Este sistema binario de sexo-género, si lo vemos de una manera, ha sido un modelo social y culturalmente dominante. O sea, gran parte de la población mexicana sí vive papá, mamá, abuelos, o papá y mamá e hijos, o papá y mamá, padres solteros, ¿no? Entonces, esto que social y culturalmente ha sido dominante, se considera que el género y el sexo abarcan dos y solo dos categorías rígidas, como tal, masculino-hombre y femenino-mujer. Esta conceptualización excluye a todas aquellas personas fuera de dichas categorías, como las personas trans, de género diverso e intersexo. Y nosotros aquí en Veracruz lo tenemos muy claro. Si dos personas del mismo sexo se querían casar civilmente, no se los permitían. O sea, el encargado del registro civil decía, yo no puedo casarte porque el Código Civil establece que en este caso el casamiento es la unión de un hombre y una mujer. Y entonces los encargados del registro civil decían, pues yo no puedo hacerlo, ¿no?
obligaban a las personas del mismo sexo a acudir al juicio de amparo, iban al juicio de amparo, algunos jueces de distrito concedieron suspensión para que los casaran, otros dijeron niego suspensión pero concedo el amparo, y entonces se solucionaba el problema. En alguna ocasión me tocó dar un curso de Derechos Humanos justo a los encargados del registro civil y les dije, ¿qué pasaría? Porque en ese momento de la conferencia ya había jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que no casar a dos personas del mismo sexo era discriminatorio. Además, así lo dice el 1 de la Constitución. No puedes tratar a alguien diferente en razón de su identidad sexual o de sus preferencias sexuales. Entonces, técnicamente, ¿tenían el derecho humano a casarse? La respuesta es sí, tienen el derecho. Y entonces yo les decía, ¿por qué no los casan? ¿Por qué tienen que esperar a que un juez de distrito venga y les diga qué tienen que hacer? Si además la Suprema Corte ya sacó jurisprudencia y dice que es discriminatorio. Digo, lo que ustedes no se han dado cuenta es que cuando niegan ese casamiento de dos personas del mismo sexo, los están discriminando. Digo, y lo que no han advertido es que la discriminación es delito en Veracruz. Están cometiendo el delito de discriminación. Entonces les dije, ¿qué pasaría si ustedes los casan sin amparo? No, pues es que, y bromearon, ¿no? Seguro nos va a regañar el director, y ahí estaba presente el director. Y yo le dije, a ver, director, ¿usted los va a regañar o les va a levantar un acto o los va a denunciar por algo? O puede ser incluso algo que están haciendo justamente el respeto y restricto de los derechos humanos. Y justo dijo, pues sí, en efecto, creo que podríamos hacer eso y finalmente estar protegiendo los derechos humanos, ¿no? 2 que 3 encargados del registro civil lo hicieron sin amparo y pasó algo, no pasó nada. O sea, ¿quién iba a denunciar y qué denunciaba? ¿Quién se iba a quejar y de qué se quejaban? Si las personas interesadas en casarse ya estaban casadas. No sé si me explico. Al final del día, lo que quiero expresar con este ejemplo es que solo es una cuestión de la mente y de la voluntad. ¿Por qué esos 3 encargados del registro civil sí lo hicieron sin amparo? Pues porque tuvieron voluntad. Y entonces, cuando se les cuestionaba de por qué lo hicieron, dice, pues la Constitución nos daba el fundamento. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte nos daba el respaldo. Dice, entonces en realidad estábamos haciendo nuestro trabajo y sin ninguna consecuencia. Y yo creo que en la gran mayoría de las veces así es. En cuanto a las identidades y las expresiones de género, dice la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos internacionales, señala que en armonía con los principios de Yogyakarta, define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. Y aquí recordemos algo. La dignidad del ser humano es la base de los derechos humanos. ¿Por qué se dice que la dignidad del ser humano es la base de los derechos humanos? Se dice eso porque los derechos humanos, además de interdependientes e indivisibles, justamente son únicos. Cada uno de los que está aquí sentados y los compañeros que están en línea, si yo les hiciera una pregunta muy sencilla, ¿qué derecho humano para ustedes es el más importante? Muchos coincidirían el derecho a la vida, ¿no? Dirían, si yo no tengo vida, pues ¿cómo voy a disfrutar otros derechos humanos, ¿no? Algunos otros dirán la libertad, y yo les preguntaré libertad de expresión, libertad personal, y me dirán todas las libertades, y estaría excelente. Algunos otros, y así nos podríamos ir, y habría diferentes opiniones de qué derecho humano es el más importante. Y yo les diría, si ustedes le preguntan a una persona privada de su libertad injustamente, el derecho más importante para él seguramente será un juicio justo. Si le preguntan a un periodista que ha sido coaccionado, violentado, amenazado por el ejercicio de su libertad de expresión, seguramente dirá, la libertad de expresión es para mí lo más importante. Y así, lo que quiero decir con esto es que cada persona, cada individuo tiene su dignidad humana, y para él la felicidad incluso pueden representar algunas cosas y para otras totalmente diferentes. No somos iguales. Cada uno de nosotros es individual, indivisible, y va a tener la búsqueda de la felicidad en diferentes escenarios. Para algunos tener hijos, para otros no tener hijos. No sé si me voy explicando. Entonces, esta dignidad del ser humano, como base de los derechos humanos, es justamente eso, una vivencia interna e individual. Entonces, aquellas personas
que su identidad o su expresión de género se representa maquillados, vestidos de alguna manera. Es su forma de hacerlo y eso está bien y nosotros tenemos que respetarlo de esa manera porque es su derecho humano de expresión de esa misma manera. Y si la persona es gay, transexual, bisexual, transgénero, etcétera, de igual manera tenemos nosotros que ser tolerantes y tenemos que respetarlo porque es la dignidad de sus derechos humanos los que están permeando esto. Tanto los de la comunidad LGBTIQ+, como nosotros, como todos y como cada ser humano, ¿sí?, tiene que ser dentro del marco de la legalidad, ¿sí? Con esto no estamos abriendo la puerta a absolutamente ninguno de los delitos que se pueden cometer, tanto por personas heterosexuales como personas homosexuales, gays, transexuales, etc. No confundamos los temas, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de estos temas es permitir el abuso sexual infantil, es la pederastía, la pornografía, la pedofilia infantil, y no estamos hablando de eso, porque esos delitos los puede cometer cualquier persona y no tiene que ver con su identidad o con su género. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sí que quede muy claro, porque pareciera, es como cuando hablo de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. De repente como que se genera la idea de que los derechos humanos solo sirven para las personas que cometieron delitos, para los probables responsables. Da esa sensación. Y entonces, como me he percatado de que cuando hablo de los derechos humanos de los probables responsables, ya siempre aclaro, a ver, también hay derechos humanos de las víctimas, Solo que como el sistema interamericano se ha dado en el contexto de violaciones a derechos humanos de las personas que son procesadas, por eso hay más sentencias de la Corte que hablan de los derechos de las personas investigadas, inculpadas, procesadas, sentenciadas, pero por un tema de contexto, no porque solo existan derechos humanos para las personas que están siendo procesadas por la posible comisión de un delito. Pero también hay sentencias de víctimas, son las menos, pero sí las hay. La Corte nunca ha dicho solo los derechos humanos son para los probables responsables, nunca lo ha dicho así, aunque haya más sentencias en ese sentido. En cuanto a la expresión de género, como otro concepto importante en esta charla, se refiere a la presentación de género que cada persona a través de su apariencia física, incluyendo el vestido, el peinado, accesorios, cosméticos, la forma de hablar, los patrones de comportamiento, los nombres y pronombres que utiliza, entre otros. De esta manera, la expresión de género puede o no corresponder con su identidad de género. Es decir, puede culturalmente vestirse como hombre totalmente y ser mujer. Y nosotros tenemos que aceptarlo y tolerarlo así. El respeto irrestricto de los derechos humanos, eso es lo que nos indica. Y les voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía como fiscal regional y me pasó un caso. Me dicen, fiscal, fíjese que acabamos de encontrar una persona privada de la vida. Es un hombre, ok. Pero fíjese que está vestido de mujer, pelo largo, pintado. Empezamos a hacer las primeras entrevistas y nos dicen que se prostituía y que la conocían de hecho con un nombre de mujer, culturalmente hablando. Entonces me dice, la iniciamos por homicidio, ¿verdad? Y le dije, no, iníciela por feminicidio. Y esto generó como una reacción de, ¿cómo? Pero si es hombre, ¿cómo vamos a iniciar por feminicidio? Y aquí viene el punto cultural que yo quiero que con este ejemplo cambiemos, es un ejemplo real. Y decidí iniciar por feminicidio. ¿Por qué? Fíjense. El feminicidio en Veracruz son delitos que les llamamos en la teoría de odio. Es decir, son delitos que se cometen por odio hacia un género, en este caso hacia la mujer. Y entonces hay ciertas características en esos delitos. Es decir, para que se vuelva feminicidio, tenemos nosotros que tener una agresión sexual, tiene que haber exhibición del cuerpo, puede quedar en una vía pública, hay mordeduras en cara, senos o glúteos, o sea, hacia la mujer. ¿Me voy explicando? Entonces, si no hay estos elementos, no sería considerado feminicidio, ¿sí?
En el caso que les estoy platicando, había sido agredida sexualmente la persona, estaba semidesnuda, estaba en la vía pública, o sea, los elementos que vuelven un feminicidio estaban presentes ahí. Solo había un tema, que tenía como rasgo biológico que era hombre. Si nosotros iniciamos por homicidio, íbamos a perder indicios importantes. La necrocirugía, por solo citarles un ejemplo, la necrocirugía en un homicidio y en un feminicidio son totalmente diferentes. En el feminicidio, por ejemplo, las necrocirugías se graban, se videograban, y la realizan 2 médicos para que sea colegiada la pericial. Si yo lo realizaba como homicidio, yo no iba a poder, por ejemplo, rastrear, hay un raspado de uñas que le llaman cuando se hacen necrocirugías, que es justamente como la persona es agredida sexualmente, es altamente probable que se haya defendido y haya rasguñado a su atacante. Entonces, cuando se hace raspado de uñas, justamente ahí puedes sacar ADN, lo metes al sistema y si la persona ya está dentro del sistema, puedes tener un probable responsable. ¿Eso se hace en el homicidio? No. Por ejemplo, el buscar semen, el buscar vello púbico. ¿Sí me explicó? Que sí se hace en los feminicidios, que no se haría en el homicidio. Entonces, yo con la información que tenía sobre este tema de género, al iniciar como feminicidio, se obtuvieron un montón de indicios respecto de esa información. Si nosotros dejamos el género, cuando hablamos de perspectiva de género, en nuestra cabeza y solo pensamos en mujer, entonces estamos mal. No dicho por mí, O sea, lo que estoy explicando es justo con estos fundamentos. El género puede ser mujer, gay, transexual, bisexual, transgénero, etc. ¿Sí me explicó? Ese es el género, o puede ser hombre. Pensábamos nosotros que el género solamente era mujer u hombre, no. Y todos los de la comunidad LGBTIQ+, para que nosotros hablemos de género. Entonces, si el feminicidio es un delito de género, cuando se dice eso en la exposición de motivos, cuando se redactó el feminicidio, no se refería exclusivamente a la mujer, sino también al género, tratándose de estas comunidades. Entonces, afortunadamente, como se inició la carpeta de investigación por feminicidio, se obtuvieron muchísimos indicios que si lo hubiésemos hecho por homicidio no se hubiesen logrado finalmente, y eso trajo mayores beneficios que perjuicios. Y yo los invitaría a pensar así cuando hablemos de estos temas de género. ¿Afectas a alguien? No, no afectamos a nadie. Oye, ¿hay mayor beneficio? Sí hay mayor beneficio. Entonces hagámoslo, por una cuestión justamente de pro derechos humanos, de pro persona. ¿Y qué es el pro persona? Darle lo más favorable a la persona humana, lo dice también el 1 de la Constitución. Entonces, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de romper estereotipos, es una cuestión cultural que solo basta que nosotros queramos para poder avanzar en la protección de los derechos humanos de manera justamente más protectora, desde esa perspectiva. De esta manera, la expresión de género puede o no corresponder con su identidad de género, como ya lo explicaba en el ejemplo. Dos conceptos que ustedes tienen que aprender también, que es las personas cisgénero o cis, que son aquellas cuya identidad de género autodeterminada corresponde con las normas socialmente construidas.